La charla que me corresponde dictar a mí en este simposio se titula Errores en el diagnóstico de miastenia. La idea no es tomar la palabra errores como un término peyorativo ni más faltaba, sino simplemente puntualizar las dificultades y las complejidades que tiene el diagnóstico de esta enfermedad. Recordemos que la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune en la cual hay un ataque del sistema de la inmunidad a sistema de funcionamiento de la unión neuromuscular, específicamente a los receptores de acetilcolina, pero pues hay otro tipo de moléculas que están encargadas del proceso de la fisiología natural de la unión neuromuscular. El diagnóstico de esta enfermedad se basa en tres pilares grandes, siendo la parte clínica siempre la reina de todo lo que debe ser el diagnóstico de esta enfermedad, como en todas las enfermedades de la medicina en general. Igualmente también nos apoyamos de un paso a la neurofisiología y también la serología. Recordemos que en la parte de neurofisiología nosotros simplemente damos unos patrones de anormalidad que nos indican o nos guían para poder confirmar o descartar alguna sospecha clínica que tengamos de alguna enfermedad. Por eso la clínica siempre prima. Aquí tenemos una división, digamos, que es la típica de la forma de presentación que tiene la miastenia gravis. Recordemos que tiene dos formas de presentación grandes, una forma de presentación de inicio temprano y otra forma de presentación que es de inicio tardío, con un punto de corte que está establecido en los 50 años, es decir, todo lo que miastenia gravis que se presente antes de los 50 años es una miastenia gravis de inicio temprano y posterior, y la que aparezca después de los 50 años es una miastenia gravis de inicio tardío. Igualmente, pues hay otras maneras de clasificarla, dependiendo de sus características clínicas, como miastenia ocular, miastenia generalizada, la presencia o no presencia de alteraciones en el timo, la presencia o el perfil inmunológico del paciente y si tiene algún anticuerpo identificable o si es cero negativo. Desde la parte clínica, pues tenemos tres presentaciones grandes de la enfermedad. Una presentación ocular, que es la más frecuente. La gran mayoría de los pacientes que tienen miastenia gravis tienen en algún momento del curso de su enfermedad una manifestación ocular y solamente el 10 y el 15% de estos pacientes pues con el paso del tiempo se quedan siempre con esa manifestación. Más o menos hacia los 2 años de evolución de la enfermedad ya se sabe que estos pacientes con miastenia ocular tienden a presentar una enfermedad generalizada. Entonces recordemos que pues, en la miastenia ocular las manifestaciones clínicas principales pues, son la diplopía y la tosis palpebral. En la manifestación de compromiso vulvar se presenta la disartria, trastornos en el lenguaje, en el habla, que son de tipo disartria flácida, alteraciones en la deglución y alteración del comportamiento respiratorio. Y pues en la enfermedad generalizada recordemos que se presenta una debilidad proximal que tiene la característica típica de la enfermedad de la miastenia, que es un compromiso fluctuante que se predomina en las horas de la noche, que mejora con el reposo y que se presenta principalmente a nivel de los músculos proximales, como se dice ahí. Listo. Entonces, uno de los primeros errores que se cometen o que confusiones que se ven a veces en la práctica es con el término fatigabilidad. La fatigabilidad tiene muchas interpretaciones por parte del paciente y esto nos lleva a errores. Entonces, recordar que la fatigabilidad, cuando hablamos de fatigabilidad en miastenia gravis, nos referimos específicamente al aumento o aparición de debilidad tras el esfuerzo físico. Y eso es muy importante que quede muy claro cuando se hace el interrogatorio y cuando se enfoca al paciente, porque pues ahí es donde tenemos las confusiones. Entonces tenemos, por ejemplo, este paciente que ingresa al estudio de neurofisiológico con un diagnóstico por parte de sus médicos tratantes de miastenia gravis. Le iniciaron por la alta sospecha clínica manejo con piriostigmina 60 miligramos cada 8 horas y prednisona 30 miligramos cada día y su motivo de consulta era la fatiga.
En el examen, cuando lo valoramos en el laboratorio, se encuentra un examen neurológico absolutamente normal, sin aumento de la debilidad tras el ejercicio, es decir, realmente no tenía fatigabilidad teniendo en cuenta la definición correspondiente a la miastenia gravis, y sus pruebas neurofisiológicas eran normales. Cuando se interrogó adecuadamente al paciente, o más insistentemente al paciente, sobre cuál era exactamente su síntoma, nos dimos cuenta que el paciente era es un transportista, y la queja de él era que cuando él tenía que cargar paquetes u objetos que eran livianos, pues lo hacía perfectamente, pero posteriormente, cuando esos eh, cuando los, perdón, cuando los paquetes o las cargas eran mucho mayores, pues entonces el paciente tenía una debilidad marcada y no podía cumplir con el trabajo. Posteriormente se identificó que el paciente tenía un problema a nivel de la columna lumbar, y por el dolor pues no podía levantar los pesos. Esta es otra paciente que también hemos evaluado, es una mujer de 74 años con un diagnóstico igualmente al ingreso de la valoración de miastenia gravis. También se inició manejo con piridostigmina, a pesar de que las pruebas neurofisiológicas fueron normales. Por la sospecha clínica del médico tratante, inicia piridostigmina 30 miligramos cada 6 horas, la cual la paciente utiliza de manera intermitente por efectos adversos del medicamento. Su motivo de consulta igualmente era fatiga, y al igual que el paciente anterior, el examen neurológico fue absolutamente normal y las pruebas neurofisiológicas fueron normales. Cuando se interroga nuevamente a la paciente lo que refiere es que presenta disnea de medianos esfuerzos debido a una enfermedad cardiovascular, con una falla cardíaca congestiva secundaria a una enfermedad coronaria, pues, que la paciente sufre. Entonces, digamos que esa era lo que la paciente definía como de fatigabilidad. Entonces, esto es muy importante. Confiar exclusivamente en la descripción del paciente sobre las fluctuaciones motoras puede llevar a conclusiones equivocadas, y es importante siempre preguntar específicamente en qué momentos del día y haciendo qué actividades el paciente presenta la debilidad o el aumento de ella. Porque, pues, como les comentaba, el paciente pues interpreta de manera dependiendo de su nivel educativo, de su idiosincrasia, pues su síntoma. Entonces es importante no confiarse 100% en eso. La miastenia ocular, como lo habíamos hablado anteriormente, pues tiene dos maneras de presentación pues claras, que son la ptosis palpebral y la alteración de los movimientos oculares, que lleva a la diplopía. Lo importante de esta enfermedad es que, al ser fluctuante, el paciente puede presentarse en algún momento del curso de la enfermedad con la ptosis y la alteración en un ojo, posteriormente en el curso de la misma enfermedad la alteración en el otro ojo, y en otra valoración uno lo puede encontrar con la alteración en los dos ojos. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es algo muy característico de la miastenia gravis. Cuando un paciente presenta una manifestación ocular que es fija en el tiempo, que no tiene cambios, que siempre está comprometido el mismo ojo, pues uno tiene que empezar a dudar que pues posiblemente pueda ser alguna otra patología. Un hallazgo clínico importante que nos ayuda para identificar que la alteración del movimiento ocular es secundario en la miastenia gravis es la presentación o la preservación de las sacadas rápidas dentro del rango de movimiento limitado que tenga el paciente. Es decir, el paciente, a pesar de que no puede mover adecuadamente los ojos, preserva las sacadas rápidas, que son cosas que no se presentan en otras enfermedades que comprometen los movimientos oculares. Aquí tenemos pues algunos simuladores de la miastenia ocular. Obviamente la parálisis de los nervios craneales del tercero, cuarto y sexto nervio craneal, con enfermedades como por ejemplo la diabetes, la variante del síndrome de Guillain-Barré, el síndrome de Miller-Fisher, la enfermedad de Graves, síndromes del seno cavernoso, miopatías mitocondriales y distrofias. La mayoría de la característica principal que tiene estas enfermedades es nuevamente lo que habíamos hablado. Estas enfermedades no se comportan de una manera fluctuante. Normalmente tienen o una aparición que es insidiosa, es decir, va avanzando paulatinamente en el tiempo, o se presentan de manera súbita sin cambios realmente durante el progreso de la enfermedad. Lo otro, en algunos casos, como por ejemplo el síndrome de seno cavernoso, en el que se puede presentar dolor en el movimiento ocular, y eso lo diferencia de la miastenia gravis ocular, que es indolor. Cuando se encuentran pacientes que tienen alteración del movimiento ocular y asociado a dolor, es, digamos, un signo
fuerte para pensar que pueda no ser una enfermedad de miastenia ocular. Aquí tenemos un paciente con una enfermedad de Graves, que obviamente es un caso bastante dramático, y pues cuando uno le llegan hacia al consultorio o al laboratorio, pues obviamente hay poca sospecha. Sin embargo, no siempre se presentan así, y hay pacientes que por la fibrosis que se presentan en los tejidos periorbitrarios pueden tener alteración del movimiento ocular y se pueden confundir con una miastenia. Una cosa importante para diferenciar esta enfermedad de la miastenia es que los pacientes con enfermedad de Graves rara vez presentan o no presentan alteración de los párpados, no se presentan con ptosis palpebral. Este es otro caso que puede simular una miastenia gravis ocular, que es la oftalmoplegia internuclear. Recordemos que una de las manifestaciones de la miastenia ocular puede simular esta enfermedad. Sin embargo, pues lo mismo que hemos ya repetido, la oftalmoplegia internuclear suele presentarse y quedarse estática en el tiempo, no presenta cambios, no presenta la preservación de las sacadas rápidas. Entonces digamos que es una manera importante de diferenciarlas. Aquí tenemos una paciente, aquí de otro ejemplo, que siempre hay que preguntar. Eso es una mujer de 52 años, quien ingresa al laboratorio con una ptosis palpebral derecha, y pues tenía también un diagnóstico de envío de miastenia gravis. El examen físico de la paciente presenta fatigabilidad palpebral derecha y la electromiografía de fibra única es anormal. En ese momento, pues, se consideraba que, digamos, el cuadro clínico y los paraclínicos de la paciente eran sugestivos de una miastenia gravis y era compatible con el diagnóstico del clínico. Sin embargo, la paciente al final, una vez se le dio el diagnóstico, de pronto un poco por el shock de haber recibido esta noticia, confesó, a pesar de que se le había preguntado varias veces y lo había negado varias veces, el uso de toxina botulínica de origen, pues, con motivos cosméticos. Entonces esto siempre hay que preguntarlo. Esto siempre hay que preguntarlo, porque a veces y preguntarlo reiterativamente, porque muchos pacientes pueden sentir un poco de vergüenza o cosas por el estilo, y recordar que la toxina botulínica afecta la transmisión a nivel neuromuscular, y esto puede suceder en el músculo en el cual se ha afectado la toxina, e incluso músculos lejanos. O sea, no es necesaria, no únicamente el músculo que se ha aplicado la toxina puede presentar la alteración, sino músculos lejanos también, y esto puede persistir incluso por hasta 6 meses y un año, y en algunos pacientes puede nunca remitir. Entonces es importante siempre preguntarlo. Bueno, aquí tenemos otro diagnóstico diferencial, o otro, digamos, otro reto diagnóstico con esta enfermedad. Es una mujer de 25 años quien ingresa al servicio con una disartria flácida. La paciente presenta un trastorno de la deglución y se le dio un diagnóstico en su consulta de ELA juvenil. Por supuesto, pues esto fue una noticia absolutamente catastrófica para ella y la familia. Y pues cuando asistí a la valoración, al final de la consulta, ella se devolvió y me preguntó que sí, era importante decirme que al final de la noche ella sentía que veía doble. Entonces, pues en ese momento, teniendo en cuenta que recordemos que la ELA no produce alteración de los movimientos oculares, incluso hasta etapas muy avanzadas de la enfermedad, entonces en ese momento se decidió realizar un estímulo repetitivo, o solicitar un estímulo repetitivo y una electromiografía de fibra única, que fueron anormales, compatibles con una alteración de la transmisión neuromuscular, lo cual pues obviamente cambia el pronóstico absolutamente de la paciente. Otros simuladores de esta enfermedad con la preservación de los movimientos oculares, entonces, son las miopatías. Por supuesto que hay que tener en cuenta que las miopatías normalmente son de características progresivas, no tienen esta presentación fluctuante que comentábamos de la miastenia gravis. Igualmente la esclerosis lateral amniotrófica, el síndrome de Eaton-Lambert, que es una enfermedad de la transmisión presináptica de la unión neuromuscular, y se puede confundir en algunas ocasiones, pero recordar que en estos pacientes la clínica es invertida, por decirlo de esa manera. Estos pacientes presentan mejoría de su fuerza con el esfuerzo físico, a diferencia de la miastenia gravis. Y lo otro pues son las debilidades de causa no neurológica, que pues digamos que son compatibles con los ejemplos que dimos inicialmente. Igualmente los pacientes que presentan dolor, dolores osteomusculares, dolores articulares, este tipo de pacientes hay que tenerlos en cuenta.
Desde el punto de vista de la neurofisiología, recordar que estos estudios nos sirven única y exclusivamente cuando tenemos muy presente el cuadro clínico del paciente. Si esto no se tiene de esa manera, pueden ser en algunas ocasiones motivos de confusión. El estímulo repetitivo tiene una sensibilidad, digamos que va variando dependiendo del sitio donde se haga. Los músculos distales tienen una sensibilidad del 66%, los músculos proximales tienen una sensibilidad del 80% aproximadamente, y la miastenia ocular, pues en los estudios de miastenia ocular, tiene una sensibilidad bastante baja, menor del 50%. Es llamativo y es importante señalar que, teniendo en cuenta que habíamos comentado que en la miastenia generalizada los músculos más comprometidos son los músculos proximales, pues digamos que es comprensible que la sensibilidad de esta enfermedad, que de este examen, aumente cuando se hace en este tipo de músculos. Sin embargo, el realizar este estudio en estos músculos acarrea una dificultad, y es la alteración técnica. Nosotros tenemos que, este es un examen que se hace con estímulos de corriente de manera repetitiva, como lo dice su nombre, y es muy influenciable por el dolor del paciente, lo que hace que el paciente se mueva, acorte el tamaño del músculo en los diferentes estímulos y se den resultados alterados. Entonces esto hay que tenerlo con mucho cuidado. Entonces, aquí tenemos una paciente de 40 años que ingresa con un cuadro de ptosis palpebral bilateral fluctuante, con una diplopía de predominio nocturno. Se le sospecha una miastenia gravis ocular en un lugar diferente a Bogotá, y le realizan 4 pruebas de estímulo repetitivo previos a la valoración en nuestro laboratorio, las cuales todas son normales. Debido a este resultado, a la paciente en ningún momento pues, se le descarta en todas las veces que la evalúan el diagnóstico de miastenia gravis, por solamente el resultado anormal del estímulo repetitivo, a pesar de que, como ven, la parte clínica de la paciente es nos dice mucho que puede ser esta enfermedad. Cuando se hace el estudio en nuestro laboratorio, la prueba repetitiva igualmente es normal. Sin embargo, se pasa a realizar una electromiografía de fibra única que muestra una alteración importante de la transmisión neuromuscular, confirmando el diagnóstico de miastenia gravis que clínicamente la paciente claramente tenía. Entonces, pues se le dio diagnóstico, se le dio tratamiento, y pues la paciente evolucionó de manera adecuada. Entonces, ya pasando para la fibra única, que es el otro examen de neurofisiología que se realiza para esta enfermedad, recordar que es un estudio altamente sensible. Su sensibilidad está por encima del 85-90%, dependiendo de los diferentes estudios. Sin embargo, es un estudio que requiere una curva de aprendizaje importante, consume bastante tiempo, y también es muy susceptible a errores de interpretación. Es un examen, como les comentaba, muy sensible y espectacular para la detección de la alteración en la transmisión neuromuscular. Sin embargo, aquí viene un truco. La alteración de la transmisión neuromuscular no es exclusiva de la miastenia gravis. Entonces hay que tener en cuenta que pacientes que no tienen miastenia gravis, sino tienen alguna otra enfermedad, pueden tener este examen anormal, y volvemos nuevamente a lo que se ha dicho al principio. La parte clínica es lo primordial. Tenemos esta paciente de 50 años que presenta una debilidad proximal progresiva sin fluctuación y sin fatigabilidad, es decir, no tenía empeoramiento de la debilidad con el ejercicio, y a la quien se le realiza una electromiografía de fibra única que reportan como anormal, compatible con una enfermedad, con una miastenia gravis, y por esa razón inician tratamiento con piridostigmina, 60 miligramos cada 8 horas, y prednisona 50 miligramos día, sin mejoría del cuadro y pues con el empeoramiento de la debilidad de manera progresiva. Posteriormente, cuando llega al laboratorio, nosotros se realiza una electromiografía pues de las 4 extremidades, en las que se encuentra un patrón miopático claro en los músculos explorados, y aquí pues se ven potenciales de muy baja amplitud y corta duración, que es lo característico de las enfermedades miopáticas, y clínicamente pues la paciente presenta una miopatía que en ese momento se encuentra en estudio. La parte de la serología, recordemos que pues, la serología es algo que cada vez toma más vigor en el diagnóstico y el enfoque de esta enfermedad. Recordemos que pues, hay diferentes anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, anticuerpos contra la quinasa específica del músculo y el LRP4, que se presenta pues, en estas proporciones que vemos ahí.
Em, es importante tener en cuenta que estas anticuerpos también tienen falsos positivos que pueden confundir. Principalmente las enfermedades autoinmunes, especialmente la tiroiditis, el lupus eritematoso sistémico y las neuropatías inflamatorias son enfermedades diferentes a la miastenia que pueden presentar positividad de estos anticuerpos. El timoma sin miastenia gravis y también como hallazgo idiopático. Es importante tener en cuenta que la tiroiditis, el lupus eritematoso sistémico y las neuropatías inflamatorias en general pueden en el transcurso de esa enfermedad asociarse a cuadros de miastenia graves. Ya se sabe que las enfermedades autoinmunes presentan un riesgo mayor para que el paciente presente concomitantemente miastenia graves, especialmente la tiroiditis. Entonces hay que hacer seguimiento importante de estos pacientes. Igualmente los pacientes que son seronegativos, es decir, que pues no tienen ninguna respuesta de estos anticuerpos anteriormente mencionados, deben ser seguidos en el tiempo, por lo que, pues para que no se tengan malos resultados. Listo. Entonces esta frase es importante que pues, para este momento, que pues, fue dicha por Emanuel Lasker, que es el segundo campeón mundial de ajedrez, él ostenta el récord de más años como campeón de ajedrez y dice, cuando hayas encontrado una excelente jugada, detente y piensa, puedes encontrar una mejor. Esto nos indica que cuando nosotros estemos seguros de que tenemos un paciente que puede tener una enfermedad como la miastenia gravis, tenemos nuevamente que detenernos, volver a evaluarlo, volver a interrogar, porque podemos estar equivocándonos en el diagnóstico y pues esto puede traer consecuencias catastróficas para nuestros pacientes. Muchísimas gracias.